entonces comienzo a grabar la clase y nos vamos a nuestro cuadernito. Ahí está. Hoy es 30 de noviembre. Bien, entonces, de acuerdo a lo que nosotros hicimos la sesión anterior, ustedes recordarán que obviamente nos apoyamos de lo que viene siendo el polinomio de Newton, tomando en cuenta la parte de interpolación con incrementos constantes, y al final de ahí nosotros encontramos tres reglas, tres fórmulas para trabajar precisamente la parte de integración. Una de ellas es la fórmula de integración trapezial. Y esta fórmula, ¿que consiste? Bueno, que la integral de x subíndice 0 a x subíndice n, donde recordarán que tenemos precisamente una tabla tabulada, de la función f de x diferencial de x, ¿a qué era igual? A h medios, que va a multiplicar con y subíndice 0. Una disculpa, no sé por qué está escribiendo más feo de lo normal este lapicito. Bueno, ustedes me entienden. Y subíndice 0 más y subíndice n más 2 veces la sumatoria, donde i es igual a 1, hasta n menos 1 de y subíndice i. Y obviamente esto va a tener un cierto error. ¿De acuerdo? De la misma manera, nosotros encontramos otra fórmula, haciendo uso de las primeras diferencias. Ustedes recordarán que en el primer caso, en lo que tenemos aquí, pues básicamente hicimos uso de lo que viene siendo un polinomio, en el cual solamente contábamos 2 puntos, por lo tanto, teníamos nada más ahí un valor, una primera diferencia establecida. Posteriormente utilizamos unas diferencias mayores, y ¿qué es lo que nosotros encontramos? Precisamente de tomar en cuenta las segundas diferencias, podíamos observar que íbamos a trabajar con 3 puntos, y a raíz de ello íbamos a encontrar una fórmula de integración, la cual se le conoce como fórmula de integración Simpson 1/3. Ustedes recordarán esta situación, y que la integral de x subíndice 0 a x subíndice n de la función f de x, que es nuestra función tabulada, ¿a qué va a ser igual? A h tercios, que multiplica por ¿quién? Y subíndice 0 más y subíndice n, más y subíndice n, más 4 veces la sumatoria ¿de quién? De las ordenadas con índice impar, más 2 veces la sumatoria de las ordenadas con índice par. Y evidentemente esto más su respectivo error. Y finalmente llegamos a otra fórmula de integración, que era la fórmula de integración Simpson, 3/8. ¿Y en qué consiste? Bueno, en la integral de x subíndice 0 a x subíndice n de la función f de x diferencial de x, que esto es igual ¿a quién? A 3/8 de h, que va a multiplicar a y subíndice 0 más y subíndice n, más 2 veces la sumatoria de las ordenadas con índice múltiplo de 3, y finalmente más 3 veces la sumatoria del resto de las ordenadas. .
y esto más un respectivo error. Bien, esto básicamente es como el resumen de lo que vimos la sesión anterior y quiero preguntarle a ustedes si hay alguna limitante en esta primera fórmula. Como tal, no, profesor, es la que es la mejor de todas, pero tiene más error. Exactamente, entonces nosotros podemos calcular la integral de un punto x subíndice 0 a un punto x subíndice n sin ningún inconveniente, sean los puntos que nos está ofreciendo nuestra gráfica, nuestra función tabulada. ¿Cuál es el único detalle? Que vamos a encontrar un importante error al aplicar esta fórmula de integración. Ahora, ¿qué sucede con la fórmula de integración Simpson 1/3 y Simpson 3/8? Resulta que nos va a acercar básicamente a la solución exacta que nosotros estamos buscando. Pero ¿cuál es el único detalle con respecto a Simpson 1/3? ¿Recordarán? ¿Para qué para qué solamente se puede aplicar esta fórmula Simpson 1/3? Para valores pares. Para valores pares de n. Si obviamente analizamos nuestros valores de x subíndice 0, x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3 y así nos vamos hasta x subíndice n. Si este valor es par, sin problema alguno podemos hacer uso de Simpson 1/3. Y díganme, ahora recuérdenme, ¿qué sucede con esta fórmula de Simpson 3/8? Para múltiplos de 3, ¿no? En este caso, para valores de n múltiplos de 3, solamente podemos aplicar esta fórmula. Entonces hay que tener cuidado a la hora que estamos trabajando con estas dos expresiones. ¿Por qué razón? Lo comentamos la sesión anterior al final de la clase. Podemos hacer combinaciones de Simpson 1/3, Simpson 3/8, para evitar precisamente esto que estamos mencionando y lo vamos a ver a continuación con el ejemplo que precisamente nos solicitan en el inciso C. ¿Qué nos piden en el inciso B? Perdón. A partir de los siguientes datos, encontrar el valor de la integral de la función en los siguientes intervalos. El inciso A no hubo ningún inconveniente. Pero ahora vamos en el inciso B y para ello voy a volver a copiar la imagen porque ahí ya está toda rayoneada. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a copiar la imagen que tenemos aquí. Ahí está. A partir de los siguientes datos, encontrar el valor de la integral de la función de los siguientes intervalos. De 1 a 6 en el inciso B. ¿Cómo lo podríamos hacer? Haciendo combinaciones. Recuerden, ahí, tengo dejado esto, que es hasta aquí. Recuerden que solamente se van a enfocar en estas dos columnas. Y que la columna que tenemos aquí es sencillamente para observar el valor de n correspondiente. O sea, esto véanlo como el valor x subíndice 0, x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3, x subíndice 4, x subíndice 5, x subíndice 6, x subíndice 7 y x subíndice 8. ¿Y qué nos están solicitando? La integral de 1 a 6. ¿De qué función? Evidentemente de la que está tabulada, o sea, de este punto a este punto. Por lo tanto, le corresponde un x subíndice 5. Les pregunto, acorde a lo que platicamos antes de que podemos hacer esta combinación de métodos, ¿podemos aplicar Simpson 1/3 de manera directa de 1 hasta 6? No. ¿Por qué razón? Porque nos los dice el mismo ejemplo cuando lo obtuvimos. Solo aplica para valores pares de n. Y de 1 a 6, ¿qué valor de n le corresponde? 5. 5. Por lo tanto, no podemos. Pero ahora tenemos la fórmula de integración Simpson 3/8. Para valores de n múltiplos de 3, ¿5 será múltiplo de 3? No. Tampoco. Pero ¿qué otra cosa nosotros sabemos? Ah, bueno, fórmula de integración trapezial.
¿Puedo integrar con la fórmula de integración trapezial de este punto a este punto de aquí con alguna restricción? No, no tendría por qué haber restricciones, profe. No hay restricción alguna. ¿Cuál es el único detalle? Que voy a tener un porcentaje importante de error. Entonces uno diría, bueno, entonces, ¿de qué me sirve tener fórmulas como integración Simpson 1/3 y Simpson 3/8 si no la puedo aplicar para estos ejemplos? Entonces, para darle la vuelta precisamente a esta situación, ¿qué es lo que nos podemos observar? Bueno, en este caso, en el caso n igual a 5, como lo acabamos de mencionar, que no es ni par ni múltiplo de 3, por lo que no se podía utilizar las fórmulas de Simpson 1/3 o 3/8, a menos que se divida el intervalo de integración de 1 a 4 y observen cuál es el valor de n si integro de 1 a 4. Pues es 3. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué fórmula podríamos aplicar? Simpson 1/3. Simpson 3/8, ¿están de acuerdo? Múltiplo de Sí. 3. Y posteriormente, una vez que hacemos esto, podemos integrar de 4 a 6 con Simpson 1/3. ¿Y por qué podríamos aplicar Simpson 1/3? Porque ahora voy a integrar de qué punto a qué punto. Del punto de donde x es igual a 4 hasta 6. Y si hacemos esto, este se renombra de una manera nuevamente. Este valor ahora sería el punto x subíndice 0, x subíndice 1 y x subíndice 2. Si integramos de 4 a 6, ¿están de acuerdo que puedo renombrar estos subíndices de esta manera para esta segunda integral? Sí, profesor. Y si hacemos esto, díganme qué valor tiene este valor, más bien qué valor de n tenemos aquí para el valor de 6. 2. 2. Por lo tanto, puedo, en este caso, esto aplica para valores pares de n, la fórmula de integración 1/3. Y una vez que hacemos esto, la suma de los resultados dará el área total dentro del intervalo solicitado. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, para que quede bien claro esto que estoy mencionando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí nuestra columna de y, nuestra función x subíndice y finalmente la función y de y, que en el fondo es la función evaluada en x. ¿Esto con qué finalidad? Ahorita vamos a ver. Entonces voy a respetar cada cuadrito, porque de por sí ya escribo muy feo. Entonces, para el valor de i, corro obviamente de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4. ¿Y qué valor le corresponde a x subíndice i? 1. El valor de 2, el valor de 3, el valor de 4 y el valor de 5. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, aquí... Ahí. 4, 5 y 6. Y aquí el valor de 5, el valor de 6 y el valor de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hasta aquí queda. Entonces lo único que estoy haciendo es copiar esa tablita, pero con los valores con los cuales vamos a trabajar realmente. Ahí está. Y entonces ahora sí, ¿qué corresponde a lo que estamos haciendo? La función, en este caso evaluada en f de x, ¿a qué va a ser igual? A menos 4, a 6, a 18, a 32, a 48 y 66. Ahí está. Es los mismos valores que tenemos aquí, pero solamente voy a integrar de 1 a 6, como me lo solicitan. ¿De acuerdo? Bien. Díganme, acorde a lo que les acabo de mencionar, ¿qué es lo que podemos hacer con Simpson 3/8? Llegar hasta el punto 3. Llegar hasta este punto 3 que nosotros estamos mencionando. Por lo tanto, voy a quitar estos subíndices. ¿Y qué es lo que dijo?
Voy a integrar, en este caso, la integral de dónde a dónde. La integral de 1 a 4 de la función f de x, diferencial de x. ¿Y qué es lo que podemos observar de 1 a 4? Este subíndice n, que es igual a 3, por lo tanto podemos aplicar sin problema 3 octavos. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Recuerdan la fórmula que acabamos de escribir? La de 3 octavos. ¿Qué es lo que me dice? 3 octavos. Esto es igual a 3 octavos, que multiplica ¿por quién? Por h. Y esto que nosotros tenemos aquí, ¿por quién va a multiplicar? Por y0 Y es subíndice 0, más ¿quién? más 3 y subíndice 1. Dice ahí, la fórmula es más y subíndice n. ¿Quién es n para este caso? ¿Qué valor toma n? En ese caso 3. Sí, estaba viendo mal la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, y subíndice n. Entonces, no se confunda. Estamos aplicando esta fórmula para x subíndice 0 a x subíndice n, ¿de acuerdo? Donde el valor de n correspondiente a cuál es? Al que tenemos aquí. Por lo tanto, más y subíndice 3. Después, ¿qué sigue? Más 2 veces las ordenadas con índice múltiplo de 3. Y en este caso, ¿cuál es ese valor? ¿Quién pertenece a las ordenadas múltiplo de 3? Y 3. ¿Cómo, perdón? ¿Quiénes son los valores múltiplos de 3? 1 y 3, ¿no? En este caso, el valor que ustedes me están mencionando con respecto a esta función, el único valor múltiplo de 3, ¿quién venía siendo? Recuerden que El solamente 3. aplica para el valor de 3, el valor de 6, el valor de 9, el valor de 12. Entonces díganme, ¿hay algún valor que realmente esté aplicado dentro de esta fórmula? No lo hay. No. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿por quién está multiplicando? Por 0. Por 0 porque no hay. Exactamente. ¿Más quién? Más 3 veces el resto de las ordenadas. ¿Y aquí no hemos tocado? Ya tocamos, en este caso, esto es y subíndice 0, esto es y subíndice 1, esto es y subíndice 2 y esto es y subíndice 3. Ya tocamos a y subíndice 0, ya tocamos a y subíndice 3. ¿Quién nos hace falta? Sería 1 y 2, ¿no, profe? Exactamente, por lo tanto, y subíndice 1 más y subíndice 2 y obviamente esto va a tener su respectivo error. Por lo tanto, la integral de 1 a 4 Profe, ahí en el 0 es 0 porque se están tomando que las ordenadas, ¿no? porque O, nos están solicitando ordenadas con índice múltiplo de 3 y no existe ninguna dentro de este intervalo. Debido a que estamos corriendo de 1 de x subíndice 0 a x subíndice 3. ¿y ese 6 no entra? ¿Cuál 6? El que está en y subíndice 1. Pero recuerda que nos estamos enfocando en el subíndice. Ah, el subíndice. Ah, ok, vale. ¿Sí? Recuerda que nos estamos enfocando en el subíndice. No te vayas a confundir con los valores que tenemos aquí adentro. Por eso los agregamos en forma de subíndice. ¿Sí? ¿Y el y subíndice 3 no? Ya lo O- tomamos. Ah, ok, ya. Ah, ok, vale, ya Es el entendí. valor de y Gracias. subíndice n Sí, para sí, este sí. caso. Ok, ¿Estamos? perfecto. Sí, Va que va. gracias. Bien. Entonces, una vez aclarado esto, estábamos en la parte de la integral. De f de x, diferencial de x. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 3 octavos, que multiplica por h. ¿Quién es h? ¿Quién es el espaciamiento? 1. Sería 1, ¿no? 1, así es. Ok, no sé por qué esto no está escribiendo como debería. Una disculpa. Así que ya, ni modo. Por 1. 3 octavos por 1 y que va a multiplicar ahora sí por y subíndice 0. ¿Quién es y subíndice 0? -4. Menos 4 más y subíndice 3. ¿Quién es y subíndice 3? 32. Más
32. Más, en este caso, 2 por 0, ni lo consideramos, más esto aquí para que no se confundan, no hay. No hay tal valor. Por lo tanto, le pusimos el 0. Más 3 veces ¿quién? Y1 más Y2. ¿Quién es Y1? 6. Y a 2. 6 más 18. Perdón, ni modo. Más un respectivo error. Entonces, ¿me pueden, por favor, ayudar en decirme? Me dio 37.5. Ok. Entonces, la integral, en este caso de 1 a 4, de f de x, diferencial de x, ¿a qué es igual, me dijiste? 37.5, profe. Muchas gracias. 37.5 unidades cuadradas. ¿Me pueden confirmar este resultado? Sí, es correcto. Perfecto. Bien. Ya encontramos la integral de 1 a 4. Sin embargo, ahora entramos en otra situación. ¿Qué nos están solicitando? La integral de 1 a 6. Y yo no quise hacer uso de la fórmula de integración trapezial por el cierto error que me da. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a integrar con la fórmula de Simpson 1/3 de 4 a 6. Pero para poder hacer esto, entonces nuestro rango, como ahora voy a integrar de 4 a 6, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo renombrar nuevamente y, donde y para esta segunda integral voy a arrancar con el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2. ¿Qué significa esto? Que estos valores que tenemos aquí, ahora ¿quiénes van a ser? Y subíndice 0, Y subíndice 1 y Y subíndice 2. ¿Y qué observamos de esos subíndices? Si nosotros estamos integrando de X subíndice 0 a X subíndice N, que para este caso, ¿quién sería? X subíndice 0 a X subíndice 2. En este caso, el valor de N, ¿qué corresponde? Valores pares ¿de quién? De N. ¿Corresponde este 2 un valor par? Sí. Sí. Por lo tanto, la integral de 4 a 6, mediante la fórmula Simpson 1/3, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, en este caso, a la integral de f de x, diferencial de x, y ahora sí, utilizamos la fórmula Simpson 1/3, que es h tercios, que va a multiplicar ¿por quién? Que va a multiplicar por y subíndice 0, más ¿quién? Más y subíndice n, pero para este ejemplo, ¿quién es n? Dos. Más y subíndice 2, más la sumatoria, más 2 veces, perdón, no, más 4 Más veces, ¿no? 4. Sí, perdón. Sí, 4. Más 4 veces las sumatorias, la sumatoria de las ordenadas con índice impar. Y dentro de este intervalo, ¿quién es el único valor con índice impar? El 1. Y subíndice 1. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Más 2 veces las ordenadas con índice par, que el único es 2, pero ya lo consideramos porque estamos integrando de x subíndice 0 a x subíndice n, donde n es igual a 2, por lo tanto, ¿qué valor corresponde aquí? 0. 0, porque no hay más valores, que fue lo que sucedió aquí, ¿de acuerdo? Más el respectivo error. ¿Qué significa esto? Que la integral de 4 a 6 de la función f de x, diferencial de x, ¿a qué es igual? A h tercios. ¿Y cuánto vale h? 1/3, No. que va a ir multiplicado por ¿quién? Y0. ¿Quién es Y0? Dentro de nuestra nueva nomenclatura. 32. Muchas gracias. Más Y2. ¿Quién es Y2? 6. 66. Más 4 veces que multiplica Y subíndice 1. ¿Y quién es Y subíndice 1? 48. 48. Más, obviamente, su respectivo error. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, a qué es igual la integral de 4 a 6 de la función f de x, diferencial de x? Bueno, ya directo.
Sería 96.667. 96.667 unidades cuadradas. Ahí está. Entonces, ese es el valor de 4 a 6. Les pregunto, ¿qué nos hace falta? Hacer la suma de las dos integrales, ¿no? Hacer la suma de las dos integrales. Si inicialmente nosotros estamos buscando la integral de 1 a 6 de f de x diferencial de x, y de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, esto es igual a la integral de 1 a 4 de f de x diferencial de x más la integral de 4 a 6 de f de x diferencial de x, nos salió que el primer resultado era de 37.5. 37.5 unidades cuadradas más, en este caso, el último valor, 96.667 unidades cuadradas. Por lo tanto, esto nos da un total de 134.100. 67. Gracias, 67. 167 unidades cuadradas. Y ese es el resultado que estamos buscando. ¿Cómo podemos observar el valor exacto? Pues haciendo la integral con todo el intervalo, ¿no? Ya en la calculadora. En este caso, la integral de 1 a 6, ¿recuerdan la función con la que estábamos trabajando? Por aquí la dejamos, ¿no? No. No comparamos los resultados. Sí, según yo sí debería estar un poquito más arriba, profe. Sí está, ¿no? A ver, vamos a ver por Ah, aquí. ya la tengo. Es x al cuadrado Ah, más ok. 7x menos 12. Entonces espérame, x al cuadrado más 7x menos 12. Todo esto diferencial de x. Y esto obviamente su integral es x al cubo sobre 3 más 7 medios de x al cuadrado menos 12x, y todo esto evaluado de 1 a 6. Ya me pueden decir el valor exacto ahí. Se sacan sus calculadores. Ah, bueno, es que la hicimos de 1 a 9, pero sí, ahorita. Sí, el anterior fue de 1 a 9. Ahorita hay que hacerlo otra vez. Me dio de 134.16 periódico. Confirmo. 134.16 periódico, o sea, Ujú. a 3 decimales. Así lo 7. tenemos. Ahí está. ¿Qué podemos observar del resultado analítico con el resultado numérico? Es que es el mismo. El error en este caso es igual a 0. ¿Qué podemos observar de esto? Vean la exactitud, haciendo uso de las fórmulas de integración Simpson 1/3 o Simpson, en este caso 3/8, o la combinación de estas. Entonces podemos observar que tiene una aproximación muy importante. Por lo tanto, aquí viene la situación. ¿Recuerdan cómo tuvimos la fórmula de integración trapezial? Mediante un polinomio interpolante de primer grado. Y posteriormente hicimos un polinomio interpolante de segundo grado y obtuvimos Simpson 1/3. Y posteriormente, con un polinomio de tercer grado, encontramos la fórmula de integración Simpson 3/8. Y así nos podemos ir con un polinomio de cuarto grado, pero aquí la situación es, ¿creen que valga la pena? No, ya con el tercer grado y segundo ya está, ¿no? Es más que suficiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas fórmulas son muy importantes precisamente para la parte de integración numérica.
¿Dudas con el inciso B de cómo lo resolvimos? Profesor, no importa el orden, ¿verdad? No. ¿A Ok. qué se refiere su compañero con esto del orden? Bueno, que creo que es lo que me dijo. ¿Están de acuerdo que inicialmente integramos de qué punto a qué punto para el inciso B? De 1 a 4. Y posteriormente integramos de 4 a 6. Ustedes también pudieron haber integrado de 1 a ¿dónde? A 3. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Y de 1 a 3, n, ¿qué valor tiene? 2. Por lo tanto, es un valor par de n y podemos haber ocupado la integral de 1 a 3 mediante ¿qué fórmula? Simpson un un tercio. tercio. Simpson un tercio de la función f de x diferencial de x más ¿quién? Más la integral de 3 ¿hasta qué punto? Hasta 6 de f de x diferencial de x mediante ¿qué fórmula? Simpson 3 octavos. Sin embargo, aquí la única situación que deben de considerar es que ahora van a renombrar su valor de y. Por lo tanto, ahora va a correr a partir de ¿quién? 0, 1, 2, 3 y 4. Y estos valores ahora van a tomar el valor de y subíndice 0, y subíndice 1, y subíndice 2 y subíndice 3. Y aquí me equivoqué, ¿no? Hasta aquí. Entonces observen. Ahora sí pueden integrar de 3 a 6 porque el valor que toma n, ¿quién es? 3. Por lo tanto, es un valor de n múltiplo de 3, por lo tanto pueden aplicar Simpson 3 octavos. Entonces lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer como lo hicimos nosotros en este ejemplo. ¿Yo qué les recomiendo? La manera en que trabajen menos. ¿De acuerdo? Esa es la única recomendación con respecto a ello, pero lo pueden hacer sin problema alguno haciendo este cambio. O en su defecto, si no les parece, aquí les preguntan, encontrar el inciso B. ¿Hay alguna restricción en el inciso B? No. No, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, hago uso de la fórmula de integración trapezial y no me importa que tenga error, porque aquí no especifica. Entonces, ya es cuestión de cada uno. ¿Dudas con lo que acabamos de ver el día de hoy? Creo que no, profesor. Bien, entonces con esto voy a concluir lo que viene siendo la unidad número 4. Ahí me faltó un subtema, pero eso lo van a desarrollar ustedes, pero el día jueves les explico en qué consiste, que de hecho va a ser parte de su actividad de exposición. ¿Recuerdan que tenemos una actividad de exposición en equipo que cuenta un punto para la evaluación? Sí, al principio nos comentó, profe. Ok, entonces esa va a ser la actividad, pero el día jueves les platico de ella porque creo que hoy, o al menos la mayoría, ya está agobiado con la actividad que tenían que entregar el día de hoy. De hecho, todavía tienen hasta el resto del día. ¿De acuerdo? Entonces, pues para dejarlos tranquilos ese día, ya el jueves les platico en qué consiste precisamente lo que van a hacer. Bien, para la evaluación de este examen, de esta unidad número 4, ¿qué es lo que voy a hacer? El día jueves les voy a entregar el examen y van a tener 24 horas para entregarlo. ¿O prefieren que se los dé el día martes de la siguiente semana? Ay, yo creo que sería mejor el martes, profe, para tener el fin de semana para estudiar. Van a tener 24 horas, ¿de acuerdo? Una pregunta, si lo hacen en equipo, ¿no se enojan? Ay, estaría Está mejor. excelente, profe, la verdad. Ok, Mejor, profe. entonces, si lo entregan en equipo, así califico menos. Una y otra, ¿de acuerdo? ¿Puede ser con el Entonces, mismo equipo del proyecto? tiene que ser con el mismo equipo del proyecto, Ah, forzosamente. ¿De perfecto. acuerdo? Porque si no me voy a confundir y voy a equivocarme. Entonces, ¿tienen algún inconveniente? Porque al final de cuentas la exposición que voy a dejar también la van a tener que trabajar en equipo. ¿Cuál es el problema de trabajar en equipo? Que ya seguramente algunos lo vieron. De hecho, es muy común. De hecho, entonces voy a reanudar grabación y vamos a resolver y vamos a aplicar lo que viene siendo la unidad número 5. Entonces, esta presentación ya la tienen ustedes ahí en la página. ¿Y en qué consiste? Bueno, al inicio del semestre se mencionó que los fenómenos que estudia la ingeniería se pueden representar mediante modelos matemáticos.
Estos en algunos casos se reduce a una ecuación diferencial cuya solución es una función que representa el comportamiento del fenómeno. La solución de ecuaciones diferenciales no es en general un problema sencillo, pero se facilita en buena medida gracias a los métodos numéricos que permiten posteriormente utilizarlos en una computadora. Entonces, esta va a ser una gran ventaja que nosotros vamos a tener a la hora de resolver ecuaciones diferenciales. De hecho, ustedes recordarán la primera clase, la introducción de 2 días. ¿Recuerdan qué es lo que hicimos? Resolvimos una ecuación diferencial mediante un método de Euler que, a pesar de que no sabíamos absolutamente nada de métodos numéricos, pues digamos que se vio un proceso bastante sencillo de aplicar, ¿de acuerdo? Y que a partir de ahí, con el Excel, que muchos lo tomarán que no sirve, pero en mi caso yo respeto mucho Excel, ¿de acuerdo? Y es una manera de resolver de manera numérica una ecuación diferencial. Entonces, a través de un método de Euler ahí medio sencillo que les expliqué en ese momento, resolvimos básicamente una ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial se facilitó evidentemente con ayuda de este software, que en este caso viene siendo Excel, y que obviamente, si nosotros nos vamos ya con otro tipo de software, que ya en los videos voy a ver cuáles utilizaron, Fortran, Java, lo que viene siendo Python y otros que puede haber, MATLAB, pues obviamente se va a facilitar el mismo. Pero antes de poder aplicarlos, como se los he mencionado, hay que entender lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Que es básicamente lo que nos enfocamos todo este curso, y obviamente no va a ser la excepción para este caso, y vamos a comenzar precisamente con una forma de resolver ecuaciones diferenciales mediante un polinomio de Taylor, que ya lo vimos en la unidad 1, que es el método más sencillo, que aclaro, este método es una aproximación a la ecuación que nosotros queremos modelar, pero vamos a observar que no se le puede considerar como un método de paso a paso, recordando que hay 2 métodos, uno de aproximaciones sucesivas y otro método de paso a paso, pero eso ya lo voy a explicar más a fondo en la siguiente sesión, que veamos el método de Euler y el de Euler-Gauss. Bien, entonces para esto, pues hay unos ciertos antecedentes, que creo que si están aquí en el curso de análisis numérico es porque unidad 1, que era clasificación de ecuaciones diferenciales, se lo saben sin problema alguno. ¿O miento? No, creo que no. ¿No miento? Entonces ya somos expertos en clasificación de ecuaciones diferenciales. Nos defendemos. Algo así. Vamos a ver si es cierto. dy con respecto de x más logaritmo natural de y igual a x al cuadrado. Díganme, ¿qué tipo de ecuación diferencial es? Ordinaria. ¿Variable dependiente? Y. ¿Independiente? X. ¿Orden? Es 1. 1 y grado ¿Grado de la 2. ecuación diferencial? 2. No, también sería 1, ¿no? ¿Grado 1? Ah, sí, 1, 1 en las dos. ¿Todos coinciden que grado 1? Sí. Sí, Bien. creo que sí. Sí. Si este ejercicio dependiera de esta unidad, tendrían 0. Entonces, qué bueno que lo dejé para que chequen sus apuntes. A esta ecuación no se le puede clasificar en cuanto a su grado. Y no digo más porque precisamente la primera actividad que voy a dejar el día de hoy es precisamente clasificación de ecuaciones. Entonces es importante que chequen sus apuntes. De hecho, ¿De acuerdo? no se puede clasificar por el grado por el logaritmo natural, ¿no? Exactamente. Bueno, ya se los dijo su compañero Rafael. Entonces ya y con eso pueden ustedes ahí ir Entonces, ahí, ¿qué checando se sus dice, apuntes. profe? No tiene clasificación por grado. Entonces ahí en la parte de grado Ah, ok. ya le pones una rayita o sencillamente no tiene grado. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya es cuestión de. Entonces es importante que chequen sus apuntes porque la primera actividad va a ser una actividad de clasificación de ecuaciones diferenciales. Tomando en cuenta que si estamos en análisis numérico, pues ya somos expertos de lo mismo. ¿Ok? Entonces, por favor, chequen sus apuntes. Bien, entonces, tomando en cuenta estos de los conceptos básicos que estamos mencionando, pues obviamente sabemos que es una ecuación diferencial ordinaria, que es aquella que existe solamente una variable independiente. ¿Y cómo distinguimos una ecuación diferencial ordinaria con respecto a una ecuación diferencial parcial?
que vamos a tener en la ecuación diferencial parcial dos o más variables independientes. De igual manera, el orden de la ecuación diferencial, tomamos en cuenta la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación y ese va a ser el orden. Mientras que su grado de una ecuación diferencial, vamos a tomarlo como el grado algebraico de la derivada de mayor orden. Entonces nos enfocamos en la derivada de mayor orden, ¿de acuerdo? Vemos cuál es el grado, el exponente al que está elevado esa derivada, y ese va a ser el grado. Sin embargo, hay una nota, no todas se pueden clasificar en cuanto a su grado. ¿Sí recuerdan eso de sus cursos de ecuaciones diferenciales, que no todas se podían clasificar en cuanto a su grado? ¿Ya más o menos recordaron con lo que dijo su compañero Rafael? ¿O no vieron eso? No, creo que no. Bueno, entonces sí tengan cuidado con esa situación. ¿De entonces sí, les recomiendo que ahí saquen un libro, si no se los enseñaron en su curso de ecuaciones diferenciales, que digo, no es que desconfíe de ustedes, pero lo dudo, porque esto es uno de los primeros conceptos que vimos en ecuaciones diferenciales, y ahí se aclara precisamente esta parte, que no todas las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar en cuanto a su grado. Y bueno, finalmente pasamos a la parte de una ecuación diferencial lineal, en la cual la variable dependiente y sus derivadas no pueden aparecer de manera en la cual estén multiplicando, ¿de acuerdo? No pueden ser ni productos de ellos, de la variable dependiente y sus derivadas, y también la variable dependiente y sus derivadas, el exponente al cual está elevado, es de grado 1. Entonces ahí sí en ciertas situaciones, entonces ahí sí les pido que sus conceptos de ecuaciones diferenciales y principalmente sus primeras dos clases de la unidad 1, pues lo repasen porque nos va a ayudar a entender esta parte de la resolución de las mismas. Ok, entonces tomando en cuenta esta situación, también otro concepto que deben ustedes de acordarse, una solución a una ecuación diferencial. ¿Recuerdan cuántos tipos de solución nosotros teníamos? Era la parcial y la general, ¿no, profe? General y particular. ¿De acuerdo? Entonces ahí la parcial nada más la cambiaste por particular. Entonces, quiero aclarar esa situación. Una ecuación diferencial, ¿cuántas soluciones? O mejor dicho, ¿qué es lo que encontramos de una ecuación diferencial? ¿Qué es lo que se va a encontrar? Recuerdan sus cursos de ecuaciones diferenciales. Una función. Una función. ¿Y cuántas soluciones vamos a tener de una ecuación diferencial? Dos, ¿no? Bueno, la general y la particular. Ahí tengan mucho cuidado. Al resolver una ecuación diferencial vamos a encontrar una infinita cantidad de soluciones de una ecuación diferencial, pero a nosotros solamente nos interesa una, que es la solución particular. Y esa solución particular la vamos a encontrar mediante un problema de valor inicial, evaluando esta constante esencial y arbitraria. Entonces la solución general se obtiene de la ecuación diferencial. Pero si se dan cuenta, esta solución general, este valor de C puede tomar ¿cuántos valores? Que sea. El N. que sea, infinita cantidad de valores de C. Por lo tanto, vamos a poder tener infinita cantidad de soluciones de esta ecuación diferencial. Pero ¿cuál nos va a interesar? La que esté evaluada en el punto X subíndice 0, Y subíndice 0. Que en este caso, ¿cómo se denota esto que tenemos aquí? La solución Y evaluada en X subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? A Y subíndice 0. Por lo tanto, la solución que pase por X subíndice 0 y Y subíndice 0 va a ser la solución que estamos buscando. Y de esa manera se evalúa el valor de esta constante, obtenemos la solución particular deseada y esa es la que nosotros vamos a determinar como solución particular de ese problema a analizar, ese problema físico. ¿De acuerdo? Entonces sí tienen que tener, en este caso, muy muy presente esa situación de una solución general y una solución particular. Recuerden, todo esto apenas lo vimos el semestre anterior. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lo tengan presente. ¿Sí más o menos se acuerdan de esto? Sí, profe. Bien. Entonces, como les menciono, la idea al día de hoy no es básicamente dar una explicación de la primera clase de ecuaciones diferenciales, pero pues obviamente es importante que recordamos estos conceptos porque si estamos en análisis numérico, se debe a que pasamos ecuaciones diferenciales sin problema alguno. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer uso de los polinomios de Taylor como una solución de una ecuación diferencial. Entonces, ¿en qué consiste esta primera parte de la unidad número 5? La solución de una ecuación diferencial para un problema con condiciones iniciales es una función y de x,
tal que verifica idénticamente la ecuación diferencial. Esta función puede aproximarse por medio del polinomio de Taylor, tal como y de x es igual a un polinomio de grado n, que es una función que depende de x y evaluada en x subíndice 0, donde esto es igual a y de x subíndice 0 más y' de x subíndice 0, que multiplica a x menos x subíndice 0. Y obviamente esto también aplicado a una segunda derivada dividida entre 2 factorial y que va a multiplicar por x menos x subíndice 0 elevado al cuadrado. Y que posteriormente se le va a sumar una tercera derivada evaluada en x subíndice 0 entre 3 factorial que multiplica x menos x subíndice 0 al cubo. Y si ustedes recordarán esta expresión, lo vimos en la unidad 1. ¿Recuerdan lo que vimos en unidad 1 con la serie de Taylor y la serie de Maclaurin? Sí. ¿Qué es lo que hacíamos ahí en ese momento? ¿Recuerdan? Aproximar una Aproximábamos. función. Aproximadamente Perdón. Exactamente. Aproximábamos una función a través de en un torno a un polinomio. punto. Y aquí la pregunta es, ¿qué sucedía si nosotros salíamos de ese punto donde empezábamos a aproximar? Si nos íbamos alejando, ¿recuerdan? Del punto en el cual estamos aproximando. El error era mayor. Iba siendo cada vez menos precisa la aproximación. Exactamente, entonces en esta ocasión no vamos a aproximar un polinomio, lo que vamos a aproximar es la función y de x, solución de la ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en el anterior caso, unidad 1, teníamos una función y mediante polinomios aproximábamos esa función, pero ¿qué es lo que observábamos? Que para que haya menor error íbamos aproximando con un polinomio de quinto, sexto, séptimo, noveno, el grado que ustedes gusten. Y con base en que nosotros aumentábamos el grado del polinomio, esta función, este polinomio, se iba aproximando a la función que nosotros estábamos buscando. Pero ahora, como ustedes saben, lo que nosotros queremos encontrar de una ecuación diferencial es una función y. Bueno, obviamente si y es la variable dependiente, si fuera la variable dependiente z, estaríamos buscando una función z. Entonces no se vayan a confundir ahí, pero de esta ecuación diferencial, nosotros vamos a buscar a encontrar a una función y que va a depender de lo que ustedes gusten, refiriendo a la solución de la ecuación diferencial. Y esta solución, que es solución de la ecuación diferencial, ¿cómo la vamos a aproximar? Mediante un polinomio de Taylor. Y de eso va a consistir esta primera aproximación, que es muy sencillo este método, siempre y cuando vamos a aclarar algo. Todo esté evaluado en x subíndice 0, donde este valor de x subíndice 0 van a ver que es el valor en donde se evalúa la condición inicial. Y a medida que nos alejamos de este punto, la solución va a ir a empezar a generar un cierto error. ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Creo que sí. Bien, obviamente todo esto, como en todo lo que hemos visto, que es muy sencillo, siempre se va a observar que con los ejemplos queda de mejor manera, ¿de acuerdo? ¿Entendida? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para aclarar esto y van a observar que es muy, muy, muy sencillo esto que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de ello, vamos a tomarnos los 5 minutos, ¿de acuerdo? Para que vayan a tomar agua o hagan lo que tengan que hacer en esos 5 minutos y a las 14 horas con 10 minutos continuamos. ¿Estamos? Sí, profe, ¿hoy va a haber actividad de esto? Sí, hoy va a haber actividad. Ok, gracias. Acá. Entonces voy a pausar. Y bueno, resolver la ecuación diferencial y' menos 2xy igual a x con la condición inicial y evaluada en 0.5 igual a 1, aproximándola a través de un polinomio de Taylor de tercer grado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Y lo voy a copiar aquí mero. Bien, este librito es de la unidad 4. Entonces, al ratito hago la modificación para no tardar más tiempo. Y ya lo paso a la unidad 5, así como lo hemos estado trabajando. Bien, ¿en qué consiste esto? Resolver la ecuación diferencial y' menos 2xy igual a x con la condición inicial y evaluada en 0.5 igual a 1, aproximándola a través de un polinomio de Taylor de tercer grado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí con esta expresión que tenemos nosotros aquí? Bien, ¿qué nos dice el polinomio de Taylor? Recuerden, y de x
¿A qué es igual? Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos. Y de X. Y de X, ¿a qué va a ser igual a la solución que nosotros tenemos? Y por X0. ¿Alguien me habló? Es que no escuché muy bien. Y por X0. Ok. Primer término. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice antes de eso, Rafael? Un polinomio de tercer grado de Taylor. Por lo tanto, aquí nada más para como comentario, aquí le ponemos un T de grado 3. Ahí está. Ahora sí, es igual a Y evaluada en ¿quién? Sería 0.5. En evaluada, de manera general, No, X subíndice 0. ¿Estás de acuerdo? En el sí. punto X subíndice 0. ¿Más quién? Más Y prima. Y prima, ¿ok? Y era por X menos X0. X menos X0, ¿de acuerdo? ¿Qué sigue, Rafael? Y después será Y biprima Más Y prima, por X menos X0, eso al cuadrado y todo entre 2 factorial. entre 2 factorial, ¿de acuerdo? Y Prima. Más, Lo mismo, solo que al cubo entre 3 factorial. perfecto. Entonces, que multiplica X menos X0 al cubo sobre 3 factorial. ¿Todos están de acuerdo con esta representación de un polinomio de tercer grado? Bien. Espero Sí. que sí. Sí, ¿De profe, acuerdo? sí. Perfecto. Entonces, ahí está lo que nosotros estamos buscando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Y evaluada en 0.5 es igual ¿a quién? A 1. Y de la misma manera tenemos a nuestra ecuación diferencial y' menos 2xy igual a x, que lo tenemos aquí, y' menos 2xy igual a x. Bien, resulta que el valor de x subíndice 0, ¿cuál es el valor que nosotros están diciendo? O el valor en el cual nosotros estamos trabajando. En un punto alrededor de x subíndice 0 se va a generar nuestro polinomio de Taylor, si ustedes lo recuerdan en la unidad 1. ¿Y cuál va a ser ese valor de x subíndice 0? El 0.5. 0.5. Exactamente, por lo tanto, el valor de x subíndice 0 es igual ¿a quién? A 0.5 y ese valor lo vamos a obtener de la condición inicial. Por lo tanto, la función evaluada en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? A 1. A 1. Entonces les pregunto, ¿tenemos que calcular este valor o ya nos los da de manera inicial la condición inicial? Ya no los da de manera inicial. Ya no los da. Entonces, aquí empieza la clave de todo esto. Entonces, yo arranco de nuestra condición inicial y la sustituimos aquí. Por lo tanto, todo lo que sea x subíndice 0, lo conocemos, obviamente el 3 factorial lo conocemos, ¿y qué es lo único que no conocemos? La tercera Ay, derivada bueno. evaluada en x0, la segunda derivada evaluada en x0, y díganme, ¿conocemos la primera evaluada en x subíndice 0? Sí, Aquí está la primera derivada. Lo único que tenemos que hacer que es sustituir x subíndice 0 en esta expresión. Y de esa manera encontramos y' evaluada en x subíndice 0. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profesor. Por lo tanto, ¿qué representación necesito para la primera derivada? ¿Esta que tenemos aquí o despejada igual a lo que salga del lado derecho? despejada. Por lo tanto, tomando en cuenta estos consejos, y' es igual ¿a quién? Y' va a ser igual a x más 2xy. Y observen, ya tenemos este valor. Ahora vamos con y' evaluada en x subíndice 0. Por lo tanto, ¿ya conocemos a y'? ¿Sí?
Ya lo conocemos, pero ahora ¿qué quiero? Y' evaluada en X subíndice 0. ¿Y esto a qué va a ser igual? Obviamente todo lo que sea X, ¿qué valor va a tener? X subíndice 0. Y todo lo que sea Y, ¿qué valor va a tener? Y evaluada en X subíndice 0. Por lo tanto, esto es igual a X subíndice 0 más 2 veces X subíndice 0. ¿Que multiplica por quién? Por la función Y evaluada en X subíndice 0. Y díganme, ¿conocemos a la función Y evaluada en X subíndice 0? Aquí está. Por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? ¿A qué es igual X subíndice 0? 0.5. 0.5. Ese es el valor de aquí, X subíndice 0, ¿de acuerdo? .5. Más 2 veces que va a multiplicar a X subíndice 0. ¿Quién es X subíndice 0? 0.5. Así es, 0.5. Y que va a multiplicar por la función Y evaluada en X subíndice 0, porque estamos evaluando. ¿Quién es la función Y evaluada en X Uno. subíndice 0? Es 1. ¿Alguien me puede decir el valor de esta función, por favor? 1.5. 5. Muchas gracias. Y de esta manera, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Valor de la primera derivada en Y'. X0. Exactamente. Ahora vamos con la segunda derivada. ¿Cómo encontraríamos la segunda derivada? Si solamente me dieron la condición inicial y su primer derivada. Vuelvo a derivar esa primera condición. Vamos a derivar la primera, ¿no? Exactamente. La derivada, la segunda derivada, evaluada en X subíndice 0, porque es lo que nosotros estamos buscando, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada con respecto de X, ¿de quién? De Y', que está aquí. Y una vez que la derivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar en X igual a ¿quién? A X subíndice 0. Por lo tanto, antes de evaluar, díganme, ¿quién es la primer derivada con respecto de X de Y'? X más 2XY. Más 2. En este caso, ok, falta un primer término, ¿no? ¿Cuál es la derivada de X con respecto de X? 1. Es 1. ¿Están de acuerdo? Más 2 veces ¿quién? Producto de funciones. 2y. 2y. Sí, Ok. 2y. Ok. ¿Más quién? Recuerden que esto es un producto de funciones y que Y depende de X. Pues más 0, ¿no? A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Porque, o sea, si haces la derivada del segundo término, pero con respecto de x, pues no hay x, entonces es 0. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. El primer término con respecto de X es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Sí. Más 2 veces, y ahora sí, como les mencioné, X por Y, donde Y, ustedes pueden observar que es una función de X. Y Claro. la misma ecuación se los está diciendo. Variable dependiente es Y. Variable independiente es X. Por lo tanto, lo que van a buscar es una función Y que depende de X. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en 2y más cuenta 1. esta situación, más 2 veces la derivada con respecto de XY, entonces el primer término por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces, más 2 y vamos a tener, en este caso, para que se vea bastante visual, lo vamos a separar. Y tenemos X por la primera derivada con respecto de X, ¿quién sería? Y'. ¿Están de acuerdo? Sí. Más el segundo término por la derivada del primer término con respecto de X. ¿A qué es igual la derivada de X con respecto de X? A 2. A 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora sí, Y' evaluada en X subíndice 0, que es igual a la derivada con respecto de X de Y', donde X es igual a X subíndice 0, ¿a qué va a ser igual?
A1 más 2 veces X por Y prima más Y. Y ahora sí solamente nos falta evaluar, perdón, más 2Y. Y ahora sí nos falta evaluar que en X esto es igual en X subíndice 0. Pero antes de seguir avanzando, porque ahí generaron un poquito de dudas, y hasta me generaron dudas a mí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿queda claro por qué se obtiene esta diferencial? ¿O hay alguna duda? ¿Podría volver a explicarlo, porfa? Por supuesto. Entonces aquí lo voy a agregar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Sabemos que Y' es igual a X más 2XY. Ay. Más 2XY, ¿de acuerdo? Y posteriormente nosotros sabemos que Y' en el fondo a qué es igual a la derivada de Y con respecto de X, que esto es igual a X más 2X por Y. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este momento? Queremos volver a derivar esta función. Queremos obtener su segunda derivada. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer del lado izquierdo? Derivar con respecto de X esta función. Y para esto, ¿qué le tendríamos que hacer a esta expresión? También derivarla con respecto de X. ¿Están todos de acuerdo hasta este punto? Sí. Sí. Por lo tanto, la derivada con respecto de X de dy con respecto de X, ¿a qué va a ser igual? A la segunda diferencial de Y con respecto de X al cuadrado. Una enorme disculpa, la verdad no soy yo. Aclaro, sí, yo escribo muy feo, pero no sé qué tiene esta cosa. Hoy amaneció de malas, no sé. Profe, no se preocupe. No se Ahí está. preocupe, mientras se Perdón. entienda todo bien. Mientras se entienda, sí, pero el problema es que ni yo entiendo a veces. Y bueno, y eso imagínense ustedes que están leyendo mis archivos, pero bueno. Entonces, lo bueno que tenemos los videos y ahí está mi voz, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, esto es lo que nosotros tenemos, la segunda derivada, que cómo la estamos representando, obviamente aquí lo hice para no escribir tanto, como y', ¿de acuerdo? Y esto a qué va a ser igual a la diferencial con respecto de X, término a término, o sea, X, más la diferencial con respecto de X de quién. Obviamente el 2 lo podemos sacar de XY. Y ahora sí, ¿esto a qué es igual? ¿Cuál es la derivada de X con respecto de X? 1. 1. Más 2 veces ¿quién? Producto de funciones, porque Y es una Es una función que función que depende depende de de X. X. ¿Están de acuerdo? No es una diferencial parcial, es una diferencial total, ordinaria. Por lo tanto, más 2, que es X, por la derivada de Y con respecto de X, más, en este caso, Y por la diferencial de X con respecto de X. Esto es igual a 1 más 2 veces, en este caso, más 2 veces 0.5. X de Y con respecto de X, más 2 veces Y. ¿Cuál es la derivada de X con respecto de X? Es 1. 1. Y es básicamente esto que tenemos aquí, lo mismo que tenemos aquí. ¿Sí lo ven todos? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿todos los demás están de acuerdo? ¿No hay dudas ya de cómo llegamos Sí, aquí? profe. Bien. profe, ya Dejo quedó esto de claro. aquí como paréntesis. Sí, profe. ¿Sí? Estaré Ok. bien. Entonces lo dejo ahí. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Entonces aquí nada más no se vayan a confundir. Lo pongo ahí entre líneas azules. Para que no nos confundamos. Entonces, ahí está. Tenemos esta situación. Y ahora sí, esto lo vamos a evaluar en X subíndice 0, por lo tanto, que sería igual 1 más 2 veces X subíndice 0 por la función Y evaluada en dónde? O mejor dicho, Y' evaluada en dónde? Igual en X0. En X subíndice 0. Más 2 veces Y evaluado en X subíndice 0. Y díganme, el 1 lo conocemos. Más 2 veces X subíndice 0. ¿Quién es X subíndice 0? 0.5. 0.5, que va a multiplicar por Y' evaluada en X subíndice 0. ¿Pero quién es Y'? 1.5. La acabamos de encontrar hace unos momentos. 1.5 más 2 veces la función Y evaluada en X subíndice 0, que es la que teníamos previamente. ¿Que cuál era? ¿Lo recuerdan? 1. 1. Perfecto. Entonces, ¿me pueden decir el valor de esta función? 4.5.
Muchas gracias. Por lo tanto, y' evaluada en x subíndice 0, ¿a qué es igual? A 4.5. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya con este valor que nosotros acabamos de encontrar, ya tenemos a quién. A esta otra incógnita. Entonces, solamente nos falta ahora la tercera derivada. Pero díganme, ¿realmente está complicado esto? Se darán cuenta que lo más complicado es derivar. Es lo más complicado nada más. Pero ustedes pueden apreciar que realmente todo esto está muy sencillo. Entonces, en esta misma analogía que estamos mencionando, ahora sí, díganme, ¿cómo encontramos a y' de x subíndice 0? Derivamos a la segunda derivada. Perfecto. Derivamos con respecto de x, ¿a quién? A y'. Y'. Y posteriormente evaluamos en x igual a x subíndice 0. Por lo tanto, vamos a derivar con respecto de x, para que quede más explícito, ¿a qué función? ¿Dónde está? Aquí perdón. Más 2xy más 2y. Ah, pues está aquí, ¿verdad? Ujú. Qué mal me vi. Entonces es 1 más 2 veces x y' más 2y. Recuerden, y es una función de x. Por lo tanto, ¿a qué es igual esa derivada de y'? ¿A qué es igual la derivada con respecto de x de una constante? 0. 0. Por lo tanto, se va ese término. Después viene 2 veces ¿quién? El primer término por la derivada del segundo. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? 2xy 2xy' ¿Ok? ¿Más quién? más 2 veces y'. 2 veces y'. Perfecto. Y más 2 veces y' otra vez. Podemos Perfecto. Ujú. sumar esas dos. Ya. 2xy', muchas gracias. Más 4 veces y'. Y todo está evaluado en x igual a x subíndice 0. Por lo tanto, y' evaluada en x subíndice 0 ¿a qué es igual? Esto es igual a 2 veces, y donde veamos a x, ¿qué vamos a hacer? Dividir por x0. X Dividir subíndice por 0. x0. Y' evaluada en x subíndice 0. Más 4 veces y' evaluada en x subíndice 0. Por lo tanto, esto es igual a 2 veces. ¿Quién es x subíndice 0? 0.5. 0.5, que está multiplicando, ¿verdad? Por y'. Sí. ¿Quién es y'? La acabamos de encontrar. 4.5. 4.5. Muchas gracias. Más 4 veces y evaluada en x subíndice 0. 1.5. Y Uno. era y', ¿verdad esto? Sí, es y'. Es y'. No se vayan a confundir, yo ya estaba poniendo y. ¿De acuerdo? Y', en este caso y evaluada en 1.5. ¿Y me pueden decir el valor de esta función, por favor? Según yo, 10.5. 10.5. Ahí está. Ya encontramos y', por lo tanto, ahora sí, y de x, ¿a qué va a ser igual? A un polinomio de tercer grado, ¿de acuerdo? Más bien, va a ser aproximadamente igual a un polinomio de tercer grado, donde la función y va a estar evaluada en términos de x alrededor de la condición inicial de x subíndice 0, y esto es igual aquí. Esto es igual a 1 más, ¿cuál fue el primer valor que encontramos? 1.5, ¿verdad? Sí. Gracias. 1.5 que multiplica por x menos x subíndice 0, que era menos 0.5, más el otro valor, más y', aquí está, 4.5, entre 2 factorial
que va a multiplicar a x menos 0.5 al cuadrado y finalmente más 10.5, todo esto entre 3 factorial, que es 6, que va a multiplicar a x menos 0.5 al cubo. Pregunta, si nos hubiesen dicho mediante un polinomio de quinto grado, ¿hubiesen tenido algún problema o inconveniente? No, ¿Qué es lo único que se tiene que hacer? pues seguir Seguir derivando hasta derivando. la quinta Seguir derivada derivando. de y. ¿Todos actividad están no de es así? acuerdo? Sí, Sí. la actividad es algo así. No, no. Entonces, Está bien. Entonces, ¿todos queda claro cómo seguirle si nos piden con un polinomio de quinto grado? Y recuerden, polinomio de quinto grado. ¿Me van a poner un polinomio de sexto grado? No, profe. De acuerdo. Entonces, No, ya no. bien. Entonces, recuerden, hay que checar eso. Y bueno, ya de esta manera encontramos la solución. Y aclaro, voy a simplificarlo porque lo voy a corroborar con una solución analítica que ahorita ustedes me van a dar. Entonces, tomando en cuenta los primeros 3 términos, o mejor dicho, los primeros 4 términos, porque estos sí son 4 términos, 1, 2, 3 y 4 términos de la serie de Taylor, y simplificando, ¿qué se va a obtener? Que y de x es igual a 7 cuartos por x al cubo menos 3 octavos de x al cuadrado más 9 dieciseisavos de x más 19/32. Nada más dejen cotejo, 7 cuartos, x al cubo, menos 3 octavos, x al cuadrado, más 9 sobre 16 entre x, más 19/32. Obviamente esto lo van a poder hacer a manita y tienen que llegar a esto. Yo ya lo corroboré, según yo, y está bien. Entonces ahí, si quieren, pueden desarrollar todo esto que tienen aquí y llegar a esta función. Yo lo hice, ¿por qué motivo? Porque quiero comparar esta solución con la solución analítica de esta ecuación diferencial, porque les pregunto, ¿esta ecuación diferencial es lineal o no lineal? Sí es lineal, ¿no? Si es lineal, por lo tanto, díganme, ¿podemos obtener su solución analítica? ¿O ya no recuerdan todo esto? Lo que dijo, no me acuerdo, la verdad. De acuerdo, entonces vamos a resolverla, pero tengan cuidado porque dentro de Profe. estas actividades que voy a dejar, también les voy a pedir corroborar con la solución analítica. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo vean ahí a una revisada. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? Sí, ahí pues hice el polinomio de Taylor de tercer grado y son 4 términos. Ujú. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? No, ahí en ese caso, como lo mencioné hace unos momentos, al tomar en este caso en cuenta los primeros 4 términos de la serie de Taylor y simplificando, se obtiene esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están 4 términos de Taylor para un polinomio de tercer grado. Entonces, en los ejercicios, que es lo que le solicitaba, a través de sus primeros 4 términos, 5 términos no nulos, encontrar tal solución. A partir de un polinomio de tal grado, encontrar tal solución. Es así como siempre solicito las cosas. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo puedes ver como un polinomio de tercer grado o como un polinomio de Taylor tomando en cuenta sus primeros 4 términos, que son los que tenemos aquí. 1, 2, 3 y el cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, este polinomio, ¿qué representa? La solución mediante el polinomio de Taylor, valga la redundancia, de esta ecuación diferencial, que es básicamente lo que estamos viendo. Entonces, antes de seguir avanzando, les pregunto, ¿dudas de cómo llegamos a, bueno, no con respecto a este último, pero sí, dudas de cómo llegamos a esta expresión? No. Creo que no, profesor. ¿Los demás? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, es muy sencillo, aclaro, es demasiado sencillo. Y obviamente creo que lo más complicado, como les mencioné, es derivar y por ahí empezar a trabajar para llegar a esta expresión. Aclaro, tienen que llegar a esta expresión en las actividades o en el examen o en lo que vayamos a hacer. No.
Con esto es más que suficiente, ¿de acuerdo? Con eso es más que suficiente, sencillamente yo lo hice. Yo me aventé una hojita haciendo todo esto. ¿Por qué razón? Porque quiero corroborar precisamente esta solución, que la voy a graficar con la solución exacta. ¿De qué ecuación diferencial? De la ecuación precisamente que estamos resolviendo, que es y' menos 2xy igualado a x. Para la condición inicial, y evaluado en 0.5 igual a 1. Entonces, ustedes recordarán aquí un poquito de sus cursos de ecuaciones diferenciales, espero, de la unidad número 1, en el cual, ¿qué consiste precisamente la ecuación diferencial? Bueno, tenemos que dy con respecto de x menos 2xy es igual a ¿quién? A x. Y por lo tanto, ustedes de aquí pueden observar que esta ecuación diferencial se parece a dy con respecto de x más p de x, en este caso por y, igual a una función de x. Entonces, si ustedes observan esta expresión que tenemos aquí con esta expresión que tenemos aquí, pueden observar que se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden, y la cual se resuelve mediante un factor integrante, en el cual se identifica quién es p de x y quién es f de x, se obtiene el factor integrante y se resuelve mediante una formulita muy sencilla. Entonces, espero recuerden todo esto, y si no, bueno, ahorita se lo recuerdo. De aquí, p de x, ¿a qué es igual? A menos 2x. Y de esta misma expresión, f de x, ¿esto es igual a quién? A x. Por lo tanto, el factor mu, que depende de la variable independiente x, es igual a la exponencial elevada a p de x, ¿de acuerdo? Diferencial de x. Por lo tanto, es igual a la exponencial de la integral. ¿Quién es p de x? Es menos 2x, sale el menos 2, x diferencial de x, y ahora sí, aquí sí ayúdenme, ¿a qué es igual la integral de x? A 2 por x cuadrada. X cuadrada sobre 2, se cancela con el 2, y ¿qué tendríamos nada más? Menos x al cuadrado. Y de esa manera ya obtuvimos su factor integrante. Ahora nosotros sabemos, mediante una formulita que seguramente les enseñaron, que seguramente la recordarán cuando la vean, que la derivada con respecto de x de quién? De mu por y, ¿a qué es igual? Esto es igual a mu por f. Por lo tanto, mu, que es e a la menos x al cuadrado, por la función f de x, que en este caso es x. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que la diferencial de mu por y igualada a la diferencial, o mejor dicho, a e a la menos x al cuadrado por x diferencial de x. ¿Cómo lo voy a resolver si quiero encontrar a la función y? Integrando e integrando. ¿Y cuál es la integral de una diferencial? La función original. Se cancela, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué me quedaría nada más? Mu por y, que es la función que tenemos aquí. Mu por y más una constante 1. ¿Esto es igual a quién? A la integral de e a la menos x al cuadrado por x diferencial de x. ¿Cómo se resuelve esta integral? U es igual a menos x al cuadrado. Por lo tanto, ¿a qué es igual la diferencial de u? Menos 2x. Menos 2x diferencial de x. Muchas gracias. Por lo tanto, ¿qué podemos observar? X de x. Por lo tanto, la integral está incompleta, nos hace falta un menos 2. Pero si aquí agrego un menos 2, ¿qué debe de salir aquí afuera? Un menos 1/2. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿quién? Menos 1/2 de la integral de e a la u por la diferencial de u. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual la integral de e a la u? A la U. E a la u, por lo tanto, eso es igual a menos 1/2 de e a la u más su respectiva constante de integración. ¿Y quién es u? Es menos x al cuadrado. Por lo tanto, mu por y es igual a ¿quién? A menos 1/2 de e a la menos x al cuadrado, constante más constante, otra constante. Por lo tanto, ahora ¿qué nos hace falta? Despejar a y, que es la variable que estamos buscando, debido a que es la variable dependiente. Por lo tanto, estamos buscando a y que depende de x. Esto es lo que estamos buscando. Por lo tanto, y a qué va a ser igual? A menos 1/2 de e a la menos x al cuadrado
sobre mu más una constante sobre mu. ¿Y a qué es igual a mu? A la ¿Recuerda? menos x E al a la cuadrado. menos x al cuadrado, por lo tanto, se cancela. ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos? Que y es igual a ¿quién? Menos un medio más c. Un medio más c entre mu. Y dijimos que Bueno, mu, otra constante. en este caso, no, aquí sería más c por e a la x al cuadrado. Aquí ya no pueden aplicar ese concepto porque esta es una función de x. Si fuera una constante, ahí sí aplicaría, pero como es una función de x, no lo podemos hacer. Por lo tanto, y es igual a menos un medio más la constante de e a la x al cuadrado. Y esta es la solución general de su problema. ¿Sí se acuerdan de esto o más o menos? O Sí, solamente profe. hablé. Más o menos. Sí, igual más o menos. Hay que De acuerdo. revisar apuntes, pero sí. Hay que revisar apuntes. Sí, hay que hacerlo. Pero quiero aclararles una situación. Entiendo que ya pasamos por el curso de ecuaciones diferenciales. Ya no nos importa absolutamente nada porque ya pasamos la materia. Pero perdón que les insista. Todo lo que representa la física de lo que se imaginen, se resuelve mediante ¿qué? Ecuaciones Mediante ecuaciones diferenciales. diferenciales. Todo el fenómeno físico se traduce en alguna ecuación diferencial que tienen que resolver. Entonces, perdón que les aclare, perdón que les esté mencionando, pero realmente ecuaciones diferenciales lo tienen que saber como saber sumar, multiplicar, dividir y todo esto. Y no me refiero a todos los métodos habidos y por haber, pero al menos sí los que aprendimos en un curso de ecuaciones diferenciales. Se los digo no porque dé la materia, claro, sino porque realmente ecuaciones diferenciales, bueno, tal vez será porque ecuaciones diferenciales es lo que me da de comer. Pero ya después les diré por qué me refiero a esto de que ecuaciones diferenciales es lo que me da de comer. Ya se los diré al final del semestre. Pero les comento, una ecuación diferencial modela todo lo que ustedes se imaginan que sucede en este universo. Por lo tanto, su importancia y por lo tanto, siempre tienen que tener presente todos estos métodos que vimos en su curso de ecuaciones diferenciales. Bien, pregunta, ¿esta es la solución que estamos buscando o qué platicamos de la solución general? Estamos a encontrar la particular. No, buscamos la particular. Exactamente, ¿y quién es la solución particular? La de la condición inicial de que y en el punto 0.5 es igual a 1. Es igual a 1. Esta es la condición inicial. ¿Y qué nos dice esta condición inicial? Que cuando x es igual a 0.5, y es igual a 1. Por lo tanto, donde vemos y, sustituimos 1. Y donde vemos x, sustituimos 0.5. Por lo tanto, 1 es igual a menos un medio más una constante que está elevada ¿a quién? A 0.5 al cuadrado. Y tomando en cuenta esto, ¿me pueden decir el valor de la constante c? Aprovechando que ahí me pueden ayudar con sus calculadoras. Es más o menos 0.3894. 0.3894, me dijiste. Ah, no, perdón, me equivoqué. Ok, Puse un medio en lugar de menos un medio. de acuerdo. Entonces, descartado este valor de C. Ahora sí. Es 1.1682. Sí, me dio lo mismo. Muchas gracias. Por lo tanto, la solución particular aquí es igual. 1.1682. Híjole, aquí ya lo encimé. 1.1682 por e a la x al cuadrado menos un medio. Esta es la solución exacta de esa ecuación diferencial. Entonces, por favor, tomen una fotito aquí y tomen una foto a esta expresión que tenemos aquí. ¿Ya las tienen?
Sí, profe. Muchas gracias. Entonces vamos a nuestra calculadora GeoGebra. Y vamos a graficar la solución particular de la solución exacta. 1. ¿Qué me dijeron? 1.1682 Ok. por e a la x al cuadrado E a la x al cuadrado. Nada más dame un segundo. ¿Cómo puedo? Ok. E a la x al cuadrado. Ok. menos un medio. Menos 0.5. Ahí está. Esa es la solución exacta de la ecuación diferencial. Esa es la que nosotros estamos buscando. Y nosotros a través del polinomio de Taylor tenemos que aproximar esta solución. ¿Están de acuerdo? Tenemos que aproximar esta solución mediante un polinomio de Taylor. ¿Y cuál es ese polinomio de Taylor? ¿Pueden dictar? Es 7/4 de x al cubo Espérame. 7/4 de x al cubo. ¿Ok? menos 3/8 de x al cuadrado Menos 3 octavos sí, de de x al cuadrado x, permíteme, x al cuadrado. ¿Ok? más 4/16 de x Más 4/16 de x, ¿de acuerdo? más 19/32. Muchas gracias, Giselle. 32, ¿verdad? Sí, profe. Ahí está, gracias. Bien, ¿qué podemos observar con respecto a esta solución? ¿Qué sucede precisamente en esta parte de la solución? ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos observar de esta solución que nosotros tenemos aquí? Y está muy cerca de la solución real. Que está muy cerca de la solución real, pero ¿en qué intervalo nada más? Lo más Del próximo a cero. 0 al 2. Aproximadamente, observando que en el valor de 2, ¿qué está sucediendo ya? Ya está divergiendo. Se empieza a alejar más. Se empieza a alejar de la misma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer para que esta solución se aproxime más a lo que estamos trabajando? Aumentar el valor del polinomio de Taylor. Aumentar el Bueno, el grado grado. del polinomio de Taylor. Entonces, así como acabamos de hacer un polinomio de tercer grado, pues podemos hacer un polinomio de quinto grado, de sexto grado, del grado que ustedes gusten, pero de tal forma que se vaya aproximando a lo largo de toda la solución. Sin embargo, siempre va a ocurrir esto, que se vaya alejando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que comentamos aquí? Esto es general, haciendo uso del polinomio que ustedes gusten. Como lo estamos haciendo alrededor de x subíndice 0, ¿qué va a pasar conforme nos vayamos alejando de este punto? Va a haber un mayor error. Va a haber un mayor error. Entonces, conforme nos vayamos alejando de la condición inicial, que en ese caso fue, ¿recuerdan ustedes? ¿Cuál es el valor que teníamos por ahí? 0.51. Entonces, conforme nos vayamos alejando, evidentemente vamos a tener un cierto error. Pero eso no quita, no impide que nosotros vayamos a resolver o podamos resolver una ecuación diferencial a través de esta aproximación que estamos previamente comentando. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer? No, pero podría bajarle un poquito para tomarle una foto rápida, Ah, por sí, favor. por supuesto. Es que Hasta se ahí, fue un ¿no? poquito rápido. Ah, sí, por favor. Entonces, díganme, ¿está sencillo este tema? Pues lo Como difícil todo. es derivar. Lo difícil es derivar, exactamente. Entonces, perdón que les insista, pero recuerden que no quiero decir que su materia de ecuaciones diferenciales sea la más importante de todo ciencias básicas, pero sí tienen que tener presente que ustedes como ingenieros tienen que tener en su mente que cualquier fenómeno se resuelve con una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿Podría subirle tantito, por favor, profe? Sí.
Ahí está, perfecto. Listo, profe, muchas gracias. No de qué. Bien. Espero que no haya quedado duda alguna. Así que su primera actividad que cuenta como parcial, ¿de acuerdo? Que cuenta así que su parcial, su quinto parcial parte 1, vamos a llamarlo así, es resolver este ejercicio de clasificación y resolver este ejercicio mediante un polinomio de Taylor de quinto grado. ¿Queda claro cuál va a ser su quinto parcial parte 1? Así Sí, como ¿podría regresarle al anterior para tomar foto rápido también, por favor? Está en las notas, ¿verdad? sí,